hermano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias. Se ven. Hermano, ¿Cómo está mi hermano querido? ¿Cómo está mi hermano? Que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Ahora vengo. Muy bienvenido. Ya me salió. Hola, hola, ¿cómo estás? Amén, igual a usted. Hermano Roberto, ya no va a llegar el estudio. Hermanos, algunos no se han notado, por favor. Para que no queden deuda. Claro, ya hemos recibido Amén, Dios le bendiga. Amén. Y Dios, hermano, hermana. ¿Están bien? Amén. ¿Todo bien? ¿Casadito? Pero acá estamos. Amén. Con la ayuda del Señor aquí estamos. Amén. Damos gloria a Él siempre. Amén. Le invito a póngase de pie. Vamos a estar orando al Señor. Mi hermano, no sé si quizá alguno tiene alguna petición de oración que podamos estar presentando en esta hora. Me contaba mi hermano José, gracias al Señor, ayer estábamos orando por un varón y ahora está un poco mejor, lo cambiaron de hospital, así que y así el Señor ha ido orando. Y el otro día, el día jueves, oramos por una hermana, Maricela, en el 5.4, y el otro día porque la operaron, le extirparon su tumor y ahora está en recuperación. Así que bueno, el Señor va orando siempre, amén, muestra su misericordia, como siempre lo ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar, presentar las peticiones que tengamos cada uno, el Señor las conoce, amén, y presentar este estudio, que va a estar entregado por nuestro hermano Roberto Miranda, amén. Amén. Entonces, oramos al Señor. Santo Dios, Señor, en el nombre de Cristo rogamos, Dios mío, clamamos su gracia. Bendíganos, Señor, en este día. Por favor, límpienos, Señor, de todo lo que traigamos de afuera. Usted saque todo aquello, Señor, y ayúdenos a disponernos cada uno de nosotros a poder en este día, Señor, buscarle, a buscar su rostro, a buscar su gracia, a buscar su presencia, Señor. Y Dios mío, Señor, si hay peticiones, usted las conoce. Dios mío, cada uno de nosotros tenemos ciertamente peticiones, Señor, y estamos rogando y clamando, y en usted es que esperamos, y en usted entregamos todas las cosas. Porque solamente en usted, Señor, tenemos esta confianza, que usted nos defrauda, que usted esté siempre presente, que usted nos consuela, que nos levanta, nos sustenta, que nos anima. Por favor, Señor, este día también hágalo. Prepare, por favor, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, en este estudio que en este día va a ser entregado. Usted abra, Señor, esta mente que tenemos, este corazón, Señor, para que podamos apreciar, Señor mío, esto que hoy día vamos a recibir. Para que usted nos muestre, Señor, cómo usted ha ido obrando por los siglos. Señor, Dios mío, desde el principio usted ha ido obrando
Desde que la humanidad es humanidad, Señor, usted ha estado ahí presente, extendiendo su mano de misericordia. Y desde que Cristo, Señor, formó esta iglesia de la cual pertenecemos, su Espíritu Santo ha ido obrando en cada uno de nosotros y por los siglos, todos aquellos que han vivido hasta ahora. Y Señor, por favor, ayúdenos, Señor, a aprender de ello. Ayúdenos, Señor, a apreciar cómo usted ha ido obrando en todos ellos y cómo hoy día, Señor, tenemos esta libertad de poder buscarle, de poder adorarle, de poder escuchar una palabra, de poder reunirnos como iglesia, de poder también proclamar su mensaje. Señor, por favor, obre usted en este día, ayúdenos, Señor, quite, por favor, le rogamos este cansancio que traemos, Señor, denos ánimo, estemos nuestros oídos prestos, Señor, y usted hágalo conforme a su voluntad y con su Espíritu. Rogamos, Señor, su gracia y misericordia, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dejamos a tu hermano Roberto, hermano amado, solamente algo pequeño. No sé si vio, pero no estamos grabando, porque la idea es empezar a grabar los estudios. De a poquito estamos tratando de mejorar, porque realmente mandamos ciertos audios al grupo. Pero como el teléfono en sí no es muy bueno el audio, en general lo que no se escucha es cuando usted, hermano o hermana, hace una pregunta, cuando usted quiere aportar algo, ¿cierto? Sabemos que tenemos la libertad de hacerlo. Lo único, mi hermanito, tratemos de hablar un poquito más fuerte. ¿Amén? Es solamente eso, ¿sí? Dios le bendiga. Amén. Ahí está bien. Como que dice la mano. Sí. Les saludo en el amor del Señor. Amén. Algunos que hacia ti no nos veían. Bueno, este estudio en el fondo es un estudio en cuanto a la misma escritura, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver y conocer cómo fueron el principio del Evangelio en este país, en Chile, cuando llegó, qué hombres fueron los que Dios utilizó, ¿verdad? De dónde nos trajo el Señor, para que hoy día nosotros pudiésemos estar reunidos y conocerlos a ellos, ¿cierto? Y también parte de la palabra que ya hemos conocido. Primero vamos a ver un videíto. En algunos de ustedes hemos conversado sobre el cementerio de disidentes, ¿verdad? Así es. ¿Cierto? Algunos no sabrán lo que significa, pero hay varios acá en Chile, ¿ya? Tenemos en Santiago, tenemos en Valparaíso. Si alguien quiere ocupar. En Concepción también hay cementerio de disidentes que se levantaron por orden de don Bernardo Gil y don Benjamín Vicuña Maquena, intendente de la región metropolitana en esos entonces. Entonces vamos a ver un videíto que resume algo de lo que hemos conversado. ¿Qué tal, amigos? Queremos compartir hoy día un reportaje muy especial. Hablar un poco de la historia de nuestro país. De la cual muchas veces se dejan a grupos, personas y sectores fuera de ella. Y nos encontramos en el cementerio general de la ciudad. Sí, nos faltan parlamentos. Sí, Ah, no, ¿no? No. Los hermanos se pueden sacar un poco más y ya. Histórico, donde hay, aquí se puede
diputados, Ese día se escuchaba fuerte porque estaba senadores, la empresarios, como también puede ser cualquier persona común y corriente como nosotros. Y hoy día queremos compartir este reportaje, especialmente del patio de los disidentes, un lugar histórico, un lugar que para algunos, antes de este episodio, antes de la creación de este sector del Cementerio General de Santiago, mucha gente tenía vergüenza, porque compatriotas de nosotros, personas igual que nosotros, eran sepultados en algún basural de nuestra ciudad, habiendo un cementerio en nuestro país, mejor dicho, en nuestra ciudad de Santiago. Porque este cementerio fue creado por decreto por don Bernardo Higgins en 1821. Pero había un grupo de personas que no podían ser sepultados aquí. Y esto llegó hasta 1854, donde un grupo de protestantes, llamados disidentes, llamados herejes, gente que no profesaba la fe católica, no podían ser sepultados aquí en este lugar, que adquirieron un lugar para poder traer a sus amigos, a sus familiares y poderles dar una digna sepultura. Acompáñenos a poder conocer un poco más de la historia, no solamente de este lugar, sino también un poco de la historia desconocida de nuestro país, Chile. Bueno, ya estamos aquí, detrás mío está esta muralla que separaba lo que era el cementerio en sí, el cementerio general que es Santiago, y en este lugar donde vamos a estar viendo algunas imágenes y compartiendo con ustedes algunos comentarios también, viendo algunas tumbas de gente importante dentro, especialmente de la iglesia protestante. Aquí hay muchos de nuestros forjadores del cristianismo evangélico en nuestro país. Hay gente muy importante, hay gente que nosotros debemos conocer. Y saben, al principio había mucha gente que se enterraba acá, sabían que no eran cristianos o católicos, y eran sus cuerpos en la noche, eran sacados de sus sepulturas. El periodo entre 1854 y 1872 fue el más complicado, pero de ahí en adelante empezaron a haber algunas leyes que nos dieron algún grado de libertad, y por eso hoy día queremos compartir desde este lugar, que es histórico, un lugar muy importante, donde están enterrados algunos próceres del cristianismo evangélico acá en Chile. Bueno, para seguir con por decir así, información histórica, estoy con mi amigo Humberto Lagos y queremos hacer algo simbólico para que empecemos a hablar de historia. ¿Me parece, humano? Aquí estamos en el patio de los disidentes, así es, el cementerio general de Santiago. Hasta aquí llegaba, ¿no es cierto? Hasta aquí, claro. Hasta aquí llega el cementerio. Y aquí se instaló el muro de 7 metros de alto por 3 de ancho para separar en esa época a los salvos que eran manejados y administrados en el cementerio católico, en el Panteón General, así se llamaba el cementerio general, de los pecadores, de los herejes. Aquí entramos a la historia, aquella historia que ha sido olvidada muchas veces, pero que es tan potente en la formación del Estado chileno en términos de un Estado plural, que particularmente el hecho religioso se pluralizó. Y este patio de los disidentes representa genuinamente una parte de la historia, aunque sea breve, aunque esté reviendo, pero que muchas veces es ignorada. Aquí hay personajes históricos para la República de Chile que están sepultados acá. Aquí están todas las tradiciones protestantes. Aquí está el tema de la discriminación vencida por el esfuerzo de nuestros ancestros para generar un espacio nuevo en el ámbito social, en el ámbito geográfico, en el ámbito legal. Entremos a la historia, entonces. Entremos a la historia. Vamos a abrir acá. Vamos a hacer un poco de historia. Y aquí, supuestamente, estamos entrando a un lugar donde eran sepultados aquellas personas que eran disidentes o algunos dicen no pertenecían a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que hay que recordar que en ese periodo el catolicismo
catolicismo era la religión oficial. En el año 1854, cuando los protestantes logran que este basural, este era un basural, estaba frente al Hospicio San José, hoy día el Hospital San José, los protestantes logran que le vendan este basural para tener un lugar donde poder enterrar a los muertos. Recordemos que acá en Santiago particularmente, todos los disidentes religiosos, todos los no católicos, los protestantes, los evangélicos, al morir eran sepultados en el faldeo del Cerro Santa Lucía, en la Oriente, donde había un basural. No se les permitía tener acceso a urnas o ataúdes, tenían que envolverlos, enterrarlos en el basural, y en la noche los perros, las jaurías de perros llegaban a sacar los restos de aquellas personas que ni siquiera tenían al final de sus días un espacio digno donde reposar, donde las familias pudieran instalar. Lo compartíamos para que nuestros amigos y toda la gente que nos está acompañando. Desde 1821 está este cementerio, por un decreto de don Bernardo Higgins, pero no se podía sepultar a las personas que no eran católicos. O'Higgins en 1821 lo que instala es el patio de los disidentes en Valparaíso. Ya. Él autoriza, presionado por la presencia de representaciones diplomáticas extranjeras de países protestantes. Entonces, el primer patio de disidentes que se instala acá, históricamente, es el que está allá en los cerros de Valparaíso. Acá, José Miguel Carrera, en el año 1811, hizo el primer intento de ofrecerles a sus amigos protestantes un espacio en los alrededores de Santiago donde pudieran sepultar a sus muertos. La Iglesia Católica se opuso de manera furibunda y eso no prosperó, aunque hubo un decreto que así lo hacía. Pero Higgins, más o menos en esa época, 1818, 1820, 1821, ratificó ese decreto de José Miguel Carrera. Pero el patio de los disidentes propiamente tal fue permitido por el gobierno de Chile venderle este patio a los protestantes, también presionado el gobierno de Chile por los diplomáticos extranjeros, especialmente europeos, y por los gobiernos como el gobierno de Estados Unidos. O sea, ahí se instala el patio de los disidentes y comienza en 1854 a enterrarse. El primero que se enterró aquí fue un niño, hijo de una familia protestante. Pero fíjate que cuando comienza ya a hacerse más común la sepultación de disidentes, de protestantes acá, el cura de la iglesia que está aquí cerca, de la que hoy día es Avenida Independencia, con sus prosélitos venían en la noche a desenterrar los cuerpos y a lanzarlos fuera, hacia la calle, en un gesto de desprecio y en un gesto de intolerancia, pero el más absoluto. El tema comienza a normalizarse ya hacia 1870, 1874, particularmente cuando el intendente de la época, Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, ordenó sacar los huesos de los protestantes enterrados allí en el Cerro Santa Lucía y traerlos acá al patio de los disidentes. Entonces ese fue un gesto para normalizar en un momento tan importante de la vida como el tema de la muerte, para normalizar y tranquilizar la conciencia y la actitud y la conducta de las personas que sufrían enormemente las familias cuando no podían tener un lugar donde hacer reposar los restos de sus fallecidos y tener una oración en paz. Bueno, es interesante este tema de poder saber un poco de nuestra historia. Nos salen los libros de historia en nuestro país, pero hay hechos bien importantes. Tocamos el tema de José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, que tenía por acá un escrito y nos dice que hay una persona que era de corte protestante de la iglesia presbiteriana de Charleston, don Joel Poisson. Este hombre trabajó muy fuerte también en la primera constitución política de nuestro país, también en el tema del escudo nacional, el primer escudo nacional. Después de las tinieblas, luz. La luz, Y ese es exactamente. el típico slogan de los protestantes suizos. Así es. Ahí está el tema. Además, claro, Joel Robert Poinsett o Poinsett era el representante diplomático de los Estados Unidos en los países del Plata, es decir, Argentina, Uruguay y en Chile. Y él era muy amigo de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, recordemos, en 1811 tenía 27 años, jefe del ejército y también, de cierto modo, jefe del gobierno. Y Joel Robert Poinsett, que estaba un poco enamorado de Javiera Carrera, él era soltero, era un tipo pintoso, un gran político, por eso lo nombraron acá como representante diplomático. Y compartir con todos nuestros amigos este lugar histórico. Así como se construyó también este lugar, este patio de los disidentes detrás de una muralla,
la primera iglesia aquí, por lo menos en Valparaíso y en Santiago, también se tuvo que hacer detrás de un muro y no tenían campanario. Por eso nos caracterizamos que en nuestro país nuestras iglesias evangélicas no tengan campana a la vista, porque en otros países, en todos, creo, en muchos países, sobre todo en Europa, se tiene el campanario. Pero aquí estamos en un lugar bien interesante, que aquí está don José Manuel Ibáñez Guzmán, aquí dice presbítero, ministro de la Iglesia Reformada. Aquí en esta ciudad nació en San Felipe y murió en Santiago el 13 de septiembre de 1875. Se dice que él es el primer pastor de Latinoamérica. Y doctorado en teología. Y doctorado en teología. Él emigró de Chile con su familia por la fiebre de oro de California. Él era niño. Allá tomó contacto con el mensaje cristiano, se convirtió y después estudió teología allá, se transformó en un gran teólogo. Cuando él regresó a Chile, los parlamentarios, senadores, diputados, parlamentarios de la época, les encantaba visitarlo a su casa. Lo iban a escuchar a la iglesia, a sus sermones, porque era una persona tremendamente docta y muchísimo discurso que prepararon los parlamentarios de la época, particularmente refiriéndose a los espacios de libertad social, de libertad religiosa, fueron inspirados por José Manuel Ibáñez Guzmán. Estamos acá en la tumba del reverendo Juan Cano de Bon. Así es. Yo lo coloqué por ahí por culpa de él. Nos dicen Canuto, por ahí compartimos detrás de cámara. Algún cura lo echó de su clase, Claro, Canuto. a mí me pasó, porque me pasó cuando estudiaba en el liceo imperial, un cura que nos hacía clases de filosofía, entraba, me miraba y decía, pues, los canutos para afuera, y me echaba. Yo salía con una rabia hasta que fui aprendiendo bien lo maravilloso que hizo Juan Canut de Bon. Fíjate que yo soy de Imperial, soy imperialino. Y Juan Canut de Bon, que estaba ya militando en la iglesia metodista, estuvo también trabajando como misionero en Imperial. Y allá se cuentan las tradiciones que cuando él iba a Temuco, a Imperial, eran 35 kilómetros en el tren, él subía siempre al carro del tren al último. Y él era un hombre grandote, imponente, ex católico, ex jesuita, con una barba grande y un gran vozarrón. Era un excelente polemista. Entonces, él entraba cuando estaban todos sentados ya en el tren, a la puerta y la cerraba fuertemente. Y les decía aquello que está aquí reflejado en la tumba. Vengo a daros una maravillosa noticia. Y comenzaba a testimoniar acerca de su fe. Era un gran polemista, nadie se olvidaba jamás cuando se leía a Juan Canut de Bon. Fíjate que él estuvo mucho tiempo también en Coquimbo, en La Serena. Y en esos tiempos Coquimbo, La Serena era ciudad católica absoluta. A él lo apedreaban. En una carta que le mandan a unos amigos misioneros, yo tengo la carta por ahí, les dice, bueno, me han lanzado piedras, y él decía que las piedras pesan entre 700 gramos y 1,2 kilos. ¿Y por qué lo decía? Las estoy juntando para que sirvan de base a la iglesia que vamos a construir. O sea, maravilloso mensaje de Juan Canut de Bon. ¿Sabían esa historia, no? Hermano, Ahí está el problema. bueno, esa parte de la historia muy poco se la conoce, ¿verdad? Es mucho más historia. Yo tuve la oportunidad de estar estudiando con este señor y hay mucha historia. Es como un barniz lo que están mostrando, ¿verdad? Hay mucha gente, hay muchos adelantos que se produjeron en Chile gracias a los hermanos que llegaron de Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, ya. Los adelantos, los primeros adelantos en este país fueron gracias a la iglesia evangélica, a los hermanos cristianos, ¿ya? Iglesia evangélica en Chile. El día 12 de julio de 1812 se aprobó la primera constitución política de Chile. Y su redactor fue el primer embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Chile, ¿verdad? Que fue traído por quién? Por don Miguel Carrera. Y para que ustedes sepan, la Constitución de Chile está entre las mejores 7 constituciones del mundo. Para que sepan, ¿ya? ¿Y quién quiere cambiar la Constitución de Chile?
el enemigo de Dios, porque la Constitución de Chile está extraída desde la Escritura. ¿Ya? Para que lo sepan, no antecedente, para que lo guarden ahí en memoria. Él era además presbítero de la iglesia presbiteriana de Charleston, don Joel Robert Poinsett. ¿Perdón? ¿Está bien que no se haya aprobado entonces la que ahora? Por supuesto que no, por supuesto. Mire, para que usted sepa, entre otras cosas, el capítulo 19 de la Constitución Política le habla de todo lo que usted, de sus derechos y sus deberes. Ya, todo lo que se ha hecho como bajo cuerda, por decirlo algo así, con puro, porque lo que han hecho no es ley, sino que son proyectos de ley con fuerzas de ley, pero no es ley, nada pasa a la Constitución Política, que es la Carta Magna, nada. ¿Ya? ¿Que hay que mejorar algunas cosas? Claro que sí, totalmente de acuerdo, porque mire de cuándo viene, pero aún así es una muy buena Constitución. Ya, pero esto no es de política, pero también es... No, Claro, pero recuerden, a veces dicen los hermanos no podemos participar en política, pero recuerden quién fue José, Sí, un gobernador. un gobernador. ¿Quién fue Moisés? El que venía después de Faraón. Estos mismos varones. Estos mismos, claro. La Escritura dice que cuando gobierna el inicuo, la nación La nación sufre, Perece. perece, pero cuando gobierna un justo, el rey David, todos los años de su reinado fue puro gozo en Israel. ¿Se da cuenta? Entonces es un error eso. Entonces tenemos que desde los albores de la independencia de nuestro país comenzaron a llegar los primeros evangélicos extranjeros a nuestro país. Estos hermanos nuestros empezaron a ocupar un espacio importante en los diversos estamentos de la sociedad, ya que algunos de ellos realizaron grandes avances en la ayuda para poder levantar esta nueva república llamada Chile. Recuerden que en este periodo, como dijo aquí, ¿cierto?, el señor Lagos, este país era católico. Por eso mismo nacen estos cementerios de disidentes. Disidentes son los que se oponen a lo que ya está. ¿Ya? Si yo me opongo a las leyes de Mel, yo estoy exacto, soy disidente porque me estoy oponiendo a algo que está establecido. Pero ellos establecieron el catolicismo que no es bíblico, nunca fue bíblico. ¿Ya? Sí le van a nombrar algunos nombres de cristianos, de Jesús, que se yo, algunos hombres bíblicos, sí. Pero ellos no persiguen eso, no persiguen que usted sea salvo. Lo quieren contar como un integrante de su iglesia, ¿no? Pero no para la salvación, porque la Escritura dice que esté ahí. Jesús mismo se lo dijo, ¿verdad? Algunos hombres le dijeron a los mismos autores de la ley: de cierto os digo que vosotros no entraréis al reino de los cielos, ¿cierto? Aunque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y cuando lo habéis conseguido, los habéis hecho 2 veces más hijos del infierno. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Está en la Escritura. Por eso Dios toma a 2 hombres, los levanta y le enseña su palabra, y de ahí venimos nosotros. Por eso que la Escritura, la Escritura nos dice, ¿cierto?, nos declara, la iglesia esta le quitó la vida a todos los profetas que hablaban, ¿cierto? También los profetas y a los apóstoles después, a los padres de la iglesia, por predicar el Evangelio. ¿Ya? El único que no murió a manos de ellos fue Juan. Murió de anciano en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque Dios le entregó el Apocalipsis, ¿cierto?, para que él lo escribiera allá. Y eso es lo que hoy tenemos nosotros como el libro de Apocalipsis. Ya, vamos a ver, ¿cierto?, una cronología evangélica en Chile. En el año 1802, el presbítero estadounidense Joel Robert Poinsett participó en el diseño del primer escudo nacional, ¿cierto?, reglamento constitucional provisorio de 1802. Ese que les mostraron al principio, ¿cierto? Consulta, Yes. ¿qué es presbiteriano? Presbiteriano o presbiterio viene de los ancianos. Cuando dice Pablo, ¿cierto?, él le dice a Timoteo, ¿cierto?, que él había sido ungido, ¿cierto?, por las manos y recibió el Espíritu Santo por las manos del presbiterio, son los ancianos de la iglesia. Que le puse, claro, imposición de mano. ¿Qué los constituye presbiterio o presbíteros en este caso? Pablo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo y de los ancianos. ¿Ya? Fueron ungidos, sellados con el Espíritu Santo, y fueron los presbíteros, los primeros ancianos de la iglesia, que después se les llamó padres de la iglesia. ¿Ya?
Entonces, Presbiteriano es como una rama de la... bueno, después, claro, hoy día hay una de las ramas protestantes como los anglicanos, los luteranos, también están los presbiterianos. ¿Ya? Así ¿usted tiene más cercanía a los presbiterianos? Sí, lo que pasa es que se llama presbiteriano porque la iglesia primitiva, cuando surge, no era pastoreada por pastores como ahora, No como ahora. sino que era pastoreada, digamos, por presbíteros o ancianos. ¿Entiendes? Entonces, después de la Reforma surge dentro de la iglesia protestante el movimiento presbiteriano. Son evangélicos. Y hay otra aclaración, los ancianos no son los ancianos que tienen canas, ¿ya? Claro. Sino ancianos se le llamaba, en la iglesia primitiva, como dice nuestro pastor, ¿cierto?, al que tiene conocimiento. Por eso a Jesús se le llama, ¿cierto?, el anciano de días, por el conocimiento. Pues de repente cuando no saben en la iglesia ponen al más viejito que es un anciano de la iglesia. Bueno, anciano de edad, pero anciano en la iglesia bíblicamente es un hombre con conocimiento. Claro. Y se supone que en la iglesia debe haber gente con mucho conocimiento. Porque la Escritura dice que no lo podemos poner a un neófito delante de una grey. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Yo no puedo, si no sé, no le puedo enseñar. ¿Verdad? Pero hacemos a veces lo contrario que la Escritura nos exige. ¿Ya? Ese es un problema que nos ha llevado hasta hoy día de tener a sus iglesias en número a lo mejor, pero en conocimiento nada. Llenos de tradiciones y costumbres, que muchas veces hemos discutido dentro de nuestros cultos, de nuestras conversaciones, por ideas, ¿cierto?, que se les pusieron en el corazón a ellos, no sé si de mala intención o por desconocimiento. Pero para eso, cuando llegamos acá, a través de la Escritura, nosotros salimos de esos errores. Para eso estamos, para eso venimos a reunirnos. Porque no todo lo que brilla es oro, dice por ahí, ¿verdad? Bueno. En 1819, el director supremo Bernardo Higgins concede a los no católicos romanos extranjeros el establecimiento de un cementerio en Valparaíso y otro en Santiago. Yo les contaba tiempo atrás, ¿cierto? Muchos murieron en las guerras acá en Chile, pero gringos, que decimos nosotros norteamericanos, ingleses, de mucha gente y europeos, y se encontraron con la situación que no había dónde enterrarlo. Ya ustedes ya saben, ¿cierto? Y como lo decía acá los hermanos, en el Cerro Santa Lucía, cuando tengan la oportunidad ustedes de ir a Santiago, y los que son de Santiago, vayan por la parte de atrás del Cerro Santa Lucía, y hay un bronce que está, ahora en esta fecha ya está limpiecito porque le han pasado brazos. Pero dice, aquí yacen los perros, expatriados del cielo y de la tierra, herejes, por nosotros los cristianos. Porque ese era, como decía el hermano, ¿cierto? Ese era el basural de Santiago. En el Paseo de las Delicias se le llamaba en ese entonces. Hoy día se llama Alameda. ¿Ya? Y ahí hay una escritura para que vayan a verla. Y ahí habla de los primeros hermanos cristianos que tenían que irse al basurero, a un basural. Y como decía, y bien decía, las jaurías de perros se disputaban las presas, los cuerpos y los restos de los hermanos. Qué terrible, qué terrible. Como decía ahí, el cementerio era para los salvos, no, en ese entonces decía para los santos. ¿Ya? Después nosotros adoptamos y conocemos que esta palabra, a través de la Escritura, nosotros podemos llegar a ser salvos. Pero ahí, en la Iglesia Católica, hablaba que ellos eran los santos, y nosotros los herejes, o los hermanos. En 1821, don Diego Thompson, educador bautista escocés, llegó a Chile invitado por don Bernardo Higgins, y establece el sistema lancasteriano. Creo que se lo he dicho alguno, ¿qué consiste? Ya si no lo saben, el sistema lancasteriano consiste en que el que sabe más tiene que enseñarle al que sabe menos. Y es así nacieron los colegios en Chile. Valparaíso, el primer colegio de mujeres, de niñas, ¿ya? A través de este sistema de estudios lancasteriano, ¿ya? De instrucción mutua, usando el Nuevo Testamento como texto de enseñanza. Así comenzaron los colegios, con la Biblia, y hoy día se prohíbe. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo va cambiando el asunto? En 1829 se establece en Valparaíso el congresionalista estadounidense William Werley, entre sus obras, los primeros ferrocarriles. Primer ferrocarril acá en el norte, zona minera, en Copiapó. Primer telégrafo en Valparaíso y Santiago. Primeros barcos a vapor del Océano Pacífico, imagínense. Hermanos evangélicos cristianos, nuestros hermanos. Por eso no somos tan poca cosa, porque Dios nos dio conocimiento, nos dio sabiduría. ¿Ya? Y contribuyó con sus bienes para construir templos protestantes en el Callao y para traducciones de la Biblia. ¿Cómo se llama este caballero? William Werley. Sí, no. También tiene que ver después con la sociedad bíblica. Sí. Ya. Entonces, los primeros adelantos de nuestro país fue producto de los hermanos, ¿ya? Para que lo tengamos en nuestra memoria. En 1845 llega a Valparaíso el reverendo David Trumbull, que también está en ese cementerio y toda su familia. Misionero congregacionalista estadounidense, en diciembre predica su primer sermón en el 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en el navío Mississippi. ¿Han visto las películas del oeste? En ese mismo, que también anda por acá. Imagínense. Con la dictación de la ley de terrenos baldíos, el ingeniero calvinista prusiano Bernardo Philippi Cromwell fue autorizado para atraer colonos alemanes, entre los cuales había luteranos. ¿Ya? Luterano viene porque Lutero era alemán y de ahí nace la línea luterana. ¿Ya? Y en Chile tuvimos un gran hombre muy importante luterano, que fue el director de los asuntos religiosos del Estado. Era un doctor en historia, doctor en teología. Ese fue mi profesor. ¿Ya? Falleció hace un par de años atrás. Y ellos trajeron a lo que es el sur de Chile, a lo más extremo del sur, nacen las iglesias luteranas. ¿Ya? Donde estaban los yaganes, los patagones y toda esa gente. Ahí se instalaron con las iglesias luteranas. Su hermano Rudolf fue uno de los precursores más inminentes de la investigación científica en Chile, imagínense. O sea, sí, el que quiera interrumpir, preguntar, por favor. O sea, podemos ver que desde los albores de nuestra patria, Sí. desde que están haciendo nuestra patria, hay una influencia protestante evangélica, Sí. pero en todos los niveles sociales Sí, de nuestro social. país. Social y económico, Claro, de ese tiempo. y nosotros como creemos en un Dios soberano, podemos decir entonces que Dios en su plan, en su propósito, permitió que el Evangelio estuviera presente desde los albores de nuestro país y trae hombres, hombres de Dios, Sí. para hacer de esta patria una patria con buenos fundamentos. ¿Ah? Y en todos los niveles. En el fondo, el impacto que el Evangelio tiene que dar en medio de una sociedad es integral. Y bueno, no sé si más adelante se va a ver, pero quiero saber dónde se produjo el cisma. ¿Por qué retrocedimos tanto, Dios Oye, mío? se lo adelanto, no vemos lo que no aparece, pero yo se lo voy a decir. Ya se lo voy a decir. Claro, porque en vez de verse de nivelar hacia arriba, si tuvimos tan buena base, ¿por qué nivelamos hacia abajo? Mire, Bueno, ok. yo siempre he dicho, bueno, en conversaciones con los hermanos, el Evangelio cuando muere en Chile es cuando los chilenos se hicieron cargo de la iglesia. Porque se transformó en un show, de un entretenimiento en la iglesia. ¿Ya? Nacen estos movimientos, ¿cómo se llaman estos movimientos? Carismático. No. Bueno, también carismático, pero eso nace en la iglesia católica, por si acaso. Otros movimientos que le dan, que tuvimos un hermano un día dijo, yo participo en ciertos lugares, iglesia evangélica, ¿ya? Y solamente entretienen, y no edifican. Y como la predicación de anoche, los que estuvieron, nosotros debemos conocer las escrituras. Cuando comienza Chile, ¿cierto?, a crecer, porque como dijo mi hermano, nuestro pastor, ¿cierto?, el fundamento de nuestra nación fue con mucho conocimiento,
pero también mucha escritura, mucha palabra. Ese fue el verdadero evangelio. Si usted va a la iglesia histórica en Valparaíso, se va a encontrar con ese evangelio, ese tipo de predicación. Y uno dice, y uno se goza, no hay cánticos así como pentecostales, pero en el mensaje usted se la llora entera. Es rico. Por supuesto. Edifica su espíritu, hermano. No la carne, aleluya, gloria a Dios. Mire, aquí vamos a ver cuando nacen esas glorias de Dios que son nuestros. ¿Ya? Aquí nomás. No en otro lado. Cuando usted escucha la palabra es como cuando Pablo, ¿cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 que leía mi hermano ayer en la predicación, esa gente se convirtieron al Evangelio. Conocían a Jehová Dios, claro que sí, por la ley la conocían, pero no conocieron a Cristo, que era Dios mismo, que la misma palabra lo declaraba. ¿Ya? Entonces, nos falta mucho todavía. David Trumbull evangeliza a los marinos y residentes anglosajones de Valparaíso, a la Armada. Se funda la Union Church, esa también está en el sur lo trajeron los alemanes, organizada el 5 de septiembre de 1847. David Trumbull crea el primer periódico evangélico y de América del Sur, en Nightbourne. Imagínense, el primer periódico, de América del Sur. Después los Williamson Balfour, en Valparaíso, crearon también el diario El Mercurio y el sur de Valparaíso. Ellos eran cristianos evangélicos, pero ellos y su familia no tienen ni idea que ellos eran cristianos. ¿Se imaginan? Van perdiendo las raíces porque después nuestra tarea es enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Y a nuestra familia y descendencia la escritura, pero no lo hacemos. Se produce una brecha. Se produce, claro, y se produce lo mismo que ocurrió en la escritura, que dice que llegó un tiempo en que nadie conocía a Jehová Dios, ni siquiera sabía que existían. Los israelitas. Los israelitas, claro. Una generación que no conocía a Dios. No conoció a Dios. En ese periodo llegaron a comerse hasta sus propios hijos, por las hambrunas que tuvieron que pasar, porque Dios de una u otra manera tenía que hacerlo por fe. ¿Ya? Y eso se va a repetir. ¿Ya? Y así como vamos, nos falta mucho. Así que, tarea, meterse más en la escritura, vivir el evangelio, vivir la palabra, no esos cuentos de vieja que dice la misma escritura. Costumbres, tradiciones, la misma escritura en el libro de Marcos dice, vuestras tradiciones y costumbres invaliden el mandamiento de Dios. Y hacemos valer las costumbres, las tradiciones. Por sobre la palabra. Por sobre la palabra, y cuando uno lo confronta con la escritura, hemos tenido muchas experiencias, hermano Luis, muchas experiencias, uno lo confronta con la escritura o simplemente, hermano, se enoja, se va y nunca más vuelve. No, lamentablemente, hermano, se va a perder porque no quiso aprender. Pues la misma escritura dice que nosotros somos responsables de nuestra propia salvación, ¿verdad? Nosotros tenemos, nadie va a salvarme, Cristo ya entregó su vida, pero yo soy dueño de salvarme. Es personal, ¿ya? Yo soy el culpable de mi ignorancia. Porque la escritura dice, el que quiere y anhele conocimiento o sabiduría, demándesela al Señor, que se la dará en abundancia y sin reproche. Pero nos conformamos que nos prediquen del púlpito, quien sean, que puede que nos prediquen muy bien la palabra y puede que no. ¿Y cómo lo vamos a saber si es lo que dijo el predicador? Tenemos que ser como la iglesia de Berea. Se le hablaba el mensaje, Pablo se lo explicaba, ¿cierto? A los hebreos, y ellos cuando llegaban a su hogar, ahí, ellos buscaban. Oh, sí, es lo que dice el hermano. Escudriñaban. En alguna cuestión le dijeron, ya en otro tiempo podíamos escuchar palabrero. Otro dijo uno grande, ¿cierto? Una inminencia, por poco me persuades, Pablo. Pablo le dijo, ojalá no solo a ti, le dijo, sino que a todos los que estén escuchando. ¿Verdad? Ya. Como decíamos, el primer periódico por los evangélicos cristianos. Allen Gardiner, inglés misionero anglicano, fundó en el año 1852 la Sociedad Misionera Sudamericana, aunque su obra era evangelizadora, la inicia en 1838, de ahí comenzó.
pero cuando se establece como oficialmente en 1850, ¿cuántos años ya habían pasado de su predicación? Es como nosotros decimos el arca de Noé, pero antes que saliera el arca a navegar en el agua de lluvia, fueron 120 años que trabajó predicando y construyendo. ¿Ya? Su misión cristiana finalmente la realizó con los indígenas del lugar más austral del mundo, acá en Chile. Yo tengo una foto que se las compartí, parece por ahí, en las predicaciones con unos niños de ese lugar, de ese tiempo. Tengo un montón de... Sí, se los compartí también. Mucha historia, hermano, que nosotros como cristianos deberíamos conocer nuestras raíces. Jane Wilde Fitch, esposa de David Trumbull, fue directora de una de las primeras escuelas femeninas. Estos inspiraron luego la creación del Liceo número 1 de niñas de Valparaíso, que hasta el día de hoy existe. Hoy día hay 3 liceos de niñas ya, de la misma línea, hasta el liceo número 3, que también lo conozco. David Trumbull funda la Sociedad Bíblica de Valparaíso y la Sociedad Bíblica de Chile. En 1865, la Constitución Política, ¿cierto?, promulga una reforma en el artículo 5 de la Constitución en el año 1833. Los disidentes religiosos extranjeros, es decir, los cristianos religiosos, ¿perdón? Evangélicos, claro. O sea, a todos los cristianos evangélicos en ese entonces se les llamaba disidentes, ¿ya? Porque lo único que había acá eran católicos. Entonces el que se oponía era un disidente, ¿ya? Extranjeros pueden, dice, practicar sus cultos. De ahí, de ese tiempo, empezaron ellos a poder predicar, ¿ya? Tener iglesias. Practicar sus cultos dentro de edificios de propiedades particulares, ¿cierto?, sin símbolos religiosos públicos como cruces y campanas, lo que decían los hermanos ahí. Y pueden fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus hijos. Es decir, tenían que estar como prácticamente escondidos. ¿Ya? O sea, perdón, podemos ver que la Iglesia Católica siempre ejerció una presión sobre el gobierno para no dar todas las libertades a la Iglesia evangélica naciente acá en Chile. Siempre puso obstáculos. Entonces, podemos ver que iglesias, por ejemplo, presbiterianas, son construidas de forma diferente a las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy dan para la calle. Las iglesias antiguamente no podían dar para la calle, sino que estaban construidas hacia adentro del terreno. ¿Entiendes? Ojalá que no se pudieran ver. Ojalá que no se de hecho, pudieran. en una de las defensas de la apología de Urneto, por ejemplo, en los primeros siglos, decía sobre los cristianos que no se les era permitido existir. A los cristianos. Solo los católicos, imagínense. Qué terrible. Nuestros hermanos cuánto padecieron y nosotros estamos pero en la gloria. Aquí también llegó la Inquisición. También persiguieron a los cristianos. Ahí se habla así bonito porque los cristianos fallecieron y también los persiguieron y los mataron. Y ahí quedaron en los solares. El brazo de la Iglesia Católica capturó el mundo entero. Y nosotros, gracias al Señor, aquí estamos, felices, sin ningún problema. En 1871 se ordenó el primer pastor chileno y sudamericano, ¿cierto?, don José Manuel Ibáñez Guzmán, en el templo de la Santísima Trinidad de Santiago. Él fue el primer pastor. El primer pastor chileno, ¿cierto? Y de Latinoamérica. Y de Sudamérica. Sudamérica. José Manuel Ibáñez Guzmán. Una de las calles que transversal a la Alameda tiene el nombre de Manuel Ibáñez Guzmán, la que está por el costado oriente de la iglesia JB. Se crea la ley en 1873 que elimina la educación religiosa obligatoria en los colegios del Estado, y católica, por si acaso esa era obligatoria, era la única que había. Para los alumnos cuyos padres guardadores o apoderados soliciten esta excepción, vigente durante 100 años. Imagínate, 100 años. Nadie tenía derecho a tener una Biblia, en este país tampoco.
a los que ven con con el libro negro les decían tienen que tirarles piedras, les tiran orina, que le echaban los perros en ese tiempo. Yo recuerdo cuando yo era niño, se decía que los que leían la Biblia se volvían locos. Se volvían locos. Y en Antofagasta, bueno, como en toda ciudad, siempre habían loquitos, gente típica de cada ciudad. Claro. En Antofagasta había gente típica de la ciudad y uno como yo me preguntaba, ¿y qué le pasó? No, lo que pasa es que él leía la Biblia y se volvió loco. Ese era el pensamiento que se imponía en esos entonces, ¿me entiendes? Sí, porque había una fuerte influencia católica. O sea, la Iglesia Católica sacó la Biblia de los hogares. Entonces no había. Paradójicamente, no había. No había. Mire, ¿cómo será que hasta dónde llegan estos ciertos pastores que no tenían ninguna preparación en su tiempo? Hermanos que llegaron a ser pastores o se nombraron solos, los nombró un par de grupos de amigos, no sé. Cuando comienza el tema del estudio de la teología, ¿cierto? Muchas iglesias no permitían que sus miembros, ¿cierto? Los hermanos de la iglesia, participaran de esos estudios ni fueran no se podía. Era tanta la influencia de la iglesia católica, mucha gente que llegó a la iglesia cristiana evangélica anteriormente fue católica, ¿verdad? Pero todavía tenían eso. De hecho, hoy día todavía hay gente que llega a la iglesia evangélica que alguna vez fueron católicos por años, pero antes de entrar a la iglesia, calladitos, escondiditos, ¿sí? Y se persignan. Supieran lo que significa persignarse, hermano, no lo harían, te cortarían hasta las manos. Un día lo vamos a ver, parece que lo hemos visto con algunos hermanos, ¿ya? En otra oportunidad lo vamos a ver, porque ahora vamos en este otro tema. Pero, hermano, hacemos cosas dentro de la iglesia. Mire, hay un texto de la Escritura que dice que le presentaban a Dios fuegos extraños. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasaba con eso? ¿Y qué es lo que es el fuego extraño? Es algo que no es bíblico, que es totalmente antibíblico. Y nosotros hacemos esas cosas por ignorancia. Porque a veces no permitimos que nos enseñen, no nos gusta que nos enseñen. ¿Quién me va a enseñar al hermano un cabrón? Yo soy más viejo, yo llevo 50. Me lo dijeron muchas veces. Hermano, yo llevo 60 años en la iglesia. Está bien. 60 años de ignorancia. Entonces nosotros debemos estar con el corazón abierto para poder ser enseñados. Todos necesitamos aprender. ¿Ya? Y el único maestro, como se lo dije alguna vez, es Cristo, no hay más. Podemos ser teólogos, tener los mejores títulos universitarios en teología, pero el maestro es Cristo. Y no hay más. ¿Ya? Yo le digo a veces con conversaciones y hermanos que nunca estudiaron y me han enseñado muchas cosas. Digo, señor, ¿por qué me mandaste a estudiar tantos años? ¿Se dan cuenta, no? Porque pasa eso. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que estudiar. ¿Ya? Que nadie nos diga, porque los pastores en ese entonces, hermanos o líderes, no, usted no puede ir porque la letra mata. Ese era el pensamiento que había. En la iglesia criolla. Claro, la iglesia criolla. Criolla, sí. Porque nuestro hermano No. Por eso te dice, ¿cuándo murió la iglesia? ¿Cuándo murió el evangelio? Te lo dije al principio. No, hermano, usted no puede estudiar porque la letra mata, le mata el espíritu. ¿Cómo se le puede morir si la palabra es palabra de vida? Inspirado del espíritu. Es espíritu. Palabra viva y eficaz. ¿Cómo va a matar el espíritu? Pero se quedaban con eso. Y se quedaron con eso. La costumbre. La costumbre, la tradición. Entonces, bueno, estamos en nuestro tiempo. En 1878 llega a Chile el primer grupo misionero del proyecto independiente de autosustento del metodista episcopal William Taylor. Y ahí nace la iglesia de la que yo participo. Metodista episcopal. Hay dos tipos metodistas, estrellas. ¿Ya? William Taylor. Y con ello la primera iglesia que es la Guadalajara, que nace en ese entonces. Ahí nacieron nuestras más ramas de esta iglesia. Gracias a la gestión de David Trumbull se promulga la ley de matrimonio civil. Ahí también nace el civil. Miren los adelantos de la iglesia. Y el Congreso promulga la ley del registro civil. ¿Ah? No, el gobierno lo hizo, no, lo hizo los David Trumbull. Después se toman ellos, es como cuando uno en el trabajo da opiniones, ¿cierto? Se lo dijo un día
por allá, conversando. El supervisor llega afuera. Y le digo, mire, pasa esto y esto, y después no sirve, y después aparecen con una sábana. ¿Han escuchado esas palabras de esto? Con este proyecto, no, esto es bueno, y después de tanto estudio, y me lo dijo un viejito que ni siquiera tenía primero básico. Así Ya pasa el en crédito todo. ellos. Exacto, en todas partes pasa lo mismo. El pastor Juan Bautista Catus de Bon fue trasladado a La Serena, o desde La Serena a donde yo vivo, Concepción, donde entre otros funda la iglesia de Angol para 1893. No eran hombres que se quedaban ahí, no, ¿ya? Eran hombres movidos, motivados por el Espíritu Santo. El año 1909, y ahí ocurren grandes manifestaciones espirituales en varias partes del país. Esto ya no era solamente aquí, esto ocurría en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Suecia. El Espíritu Santo se estaba moviendo y esparciéndose por el mundo. Avivamientos. El avivamiento más grande algo ocurre. Y ahí nosotros también tocamos. Ya. El país comenzando por Valparaíso, lo cual da origen al movimiento pentecostal chileno. Ahí nace la iglesia pentecostal de Chile. ¿Pero por qué lo dijo así? Ah, yo digo como con tristeza y... Sí, lamentablemente, después del pastor Umaña, del pastor Humán, y otros pastores, vinieron más hermanos que también quisieron ser pastores, pero sin ninguna preparación. Y nace la iglesia tradicionalista, costumbre que hasta el día de hoy permanece. No, yo tengo que estar el domingo en la iglesia con corbata porque si no Dios no me ve. Oiga, estamos conversando todo el día del Señor, pero estamos en la iglesia, hermano, pues hagamos una oración, pues estamos en la iglesia. Costumbres, tradiciones. Y ahí nacen estas costumbres, y ahí nace la gloria de Dios. Pues. Nace el gritar aleluya y todo ese tipo de cosas. Quizás sea bueno comentar que si ustedes se dan cuenta, todos los hermanos evangélicos que llegaron al principio y que son forjadores de nuestra patria, vienen de Europa. Pero cuando surge la iglesia en Chile, la criolla, el movimiento pentecostal, hay como un antes y un después. Entonces, creo que también es bueno comentar y tener la siguiente visión. El europeo tiene otra cultura, ¿entiendes? El europeo usa más la razón, la reflexión, ¿entiendes? Entonces ellos van a la palabra, ellos no esperan una voz de Dios que venga y les hable para que hagan algo, sino que ellos leen la Biblia y son movidos a hacer toda esta obra que Dios hizo a través de ellos. Cuando surge la iglesia pentecostal en Chile, nosotros tenemos otra cultura. Bueno, no solamente acá en Sudamérica, sino que también en África, qué sé yo. Nosotros somos animistas. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que es ser animista? El animista tiene que ver mucho con este tema del espíritu. ¿Me entiendes? Y de voces. Por eso que usted va a entender que se da cuenta que muchos de nosotros podemos ser evangélicos, podemos estar leyendo la Biblia, pero a pesar de eso, oramos y decimos, Señor, háblame, porque quiero escuchar tu voz, Señor. O sea, no nos basta leer la Biblia, sino que queremos escuchar la voz de Dios. Queremos profetas. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos esa tendencia de ser animistas, ¿me entiendes? Y cuando la iglesia pentecostal surge en Chile, pasan todas estas cosas, ¿me entiendes? De que de repente, yo estuve 10 años en la quinta región, y estoy investigando un poco la iglesia, hermano, los cultos eran tan avivados y mover del espíritu que surgió acá en Chile, que la gente danzaba y hablaba en lengua, pero al otro día los veía botados en la esquina de las cuadras curados, borrachos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Si está lleno el espíritu y después está borracho, curado. ¿Por qué? Porque nosotros como que necesitamos tener una experiencia. El europeo no necesita tener una experiencia, el europeo necesita que entender la palabra y es movido por Dios.
¿me entiendes? Entonces surgen todo este tipo de cosas que antes no pasaban, ¿me entiendes? Para explicar un poquito, porque es bueno que entendamos cuál es nuestro trasfondo también. Como que en parte lo que dice Romano, tenemos como un punto racional. Un punto más racional. Los europeos son más racionales. Usted, hermano Oscar, ¿usted está diciendo solamente que la iglesia pentecostal hacen eso? O sea, que se sentían en el espíritu y se lo rayaban. En las otras iglesias, ¿no? Cuando surge la iglesia acá en Chile, La iglesia chilena, pentecostal, pasaba eso. Yo hablo de lo que los mismos no pentecostales me contaban, porque yo empecé a investigar también en Valparaíso un poco como estaba ahí, aproveché, porque yo soy de Antofagasta, pero como estuve ahí, yo aproveché estuve en las primeras iglesias también afuera, la iglesia presbiteriana allá en Valparaíso. No me saqué fotos, porque no me gusta sacarme fotos, pero estuve ahí investigando, ellos me contaban. Y lo que no entienden, porque como una persona que está tomada por el Espíritu Santo, después está en ese estado, ¿me entiendes? Entonces, eran como experiencias muy diametralmente opuestas, ¿me entiendes? Y eso surge hasta hoy día. Hermano. Sí, mi hermano allá en el sur, cerca de Temuco, Victoria, hay una iglesia también que los pastores o la ayuda que llegaba eran de Australia. Y ellos tenían esa forma de buscar al Señor. Se encerraban, oraban, ellos aparecían 2 días después de la pieza y solo. Y Jesús, ahí. Esa es la forma, hermano. Mire, Oraban así. nosotros como iglesia estamos como Corintios en la primera parte de Corintios. Tenían todos los dones. Había sanidad y manifestaciones, cosas que Dios hacía. Pero la conducta de los hermanos, carnales, terriblemente carnales. Por eso se llaman Corintios, no significado, pero usted lo voy a explicar. Para terminar, ellos se sorprendían cuando llegaban los pastores, porque la iglesia allá en Australia eran de mucho estudio, de tener esa comunión con el Señor, pero como dice la palabra, cerrada la puerta, ¿cierto? Obviamente orar en los secretos, y él respondía en los secretos, en público, el Señor, como dice la palabra. Entonces ellos cuando estaban en los cultos, la mayoría de los que estábamos ahí éramos jovencitos, eran puros chiquillos que el Señor nos empezó a sacar de la calle en realidad. Éramos 12 jóvenes que estábamos ahí y los pastores de Australia llegaban a enseñarnos. Ellos se sorprendían, porque dentro de nuestra ignorancia de la palabra del Señor, nosotros buscábamos al Señor y había un mover del Espíritu en nosotros, y ellos se sorprendían que como jóvenes eran bautizados en el Espíritu. Y eso a ellos los impulsaba a venir, a empezar a educarnos. Pero, como dice usted, habían iglesias que se formaban y realmente habían bautismo del Espíritu, pero como no había una educación bíblica, los jóvenes caían. Y las iglesias empezaban a salirse y a hacer lo malo. Disculpe, yo lo que digo, no digo para avergonzar a nadie, sino que lo que yo estoy diciendo, lo digo por este propósito, de que uno tiene que conocer su trasfondo y su cultura, porque es el desde donde uno tiene que trabajar para mejorar. En mi caso, yo nazco en una iglesia carismática, ni siquiera pentecostal, sino de movimiento carismático, que son muy parecidos. Pero tuve influencia presbiteriana. Entonces esa influencia me sirvió a mí y me llevó a entender que la Biblia, la palabra de Dios, no es algo que yo tomo el domingo cuando voy al culto, sino que hay que estudiarla, meditarla, aplicarla, internalizarla, hacerla carne, ¿me entiendes? Esa influencia, porque si no también, a lo mejor si no hubiera tenido esa influencia, pero está acá en otra, ¿me entiendes? Porque aún mi pastor, me acuerdo, que yo diría gracias a Dios por él, pero aún mi pastor a nosotros nos prohibía estudiar la palabra. Por eso hoy día nosotros tenemos esta bendición y esta oportunidad de seguir conversar a los hermanos que estamos acá en la iglesia acá, ¿cierto? Lo que hoy día es en paz, lamentablemente. Yo decía, tienen la gran bendición aquí de aprender. Lo que no le van a enseñar en su iglesia abajo en la ciudad. Sí. ¿Ya? Porque pueden preguntar, y es con la escritura, ¿ya? Y le vamos a instruir,
yo no sé, yo sé un poquito menos que el pastor. No, para nada. Pero, ya Desde que no. no viene, No, pero hermano, porque en nuestras iglesias, yo lo digo por mi iglesia, ya, tuve un pastor que ni siquiera sabía leer. Ya, no, hermano, miren, hermano, usted no, yo no soy el pastor, él es el pastor. El Señor a él le dio esa bendición, no a mí. Yo sí lo corregía, yo le explicaba, le enseñaba a la iglesia, sí. Esa es mi tarea. Pero nosotros todos debemos estudiar y aprender de la Escritura. Como decía el pastor, claro, Señor, háblame, estoy leyendo todo el día la Biblia, pero quiero que Dios me hable. ¿Cómo? Eso es lo que yo no entiendo. Porque todavía no se convencen que la palabra de Dios es Dios hablando. Y es suficiente. Y eso es suficiente. Claro. Es Dios que me está hablando. Oye, hermano, disculpe, yo he tenido experiencia, y vaya, yo sé que los que están acá también han tenido esta misma experiencia, cuando yo les comento, si a mí me ha pasado. Yo le he dicho a cierta hermana, pero es que tiene que dar ese paso de perdonar a usted. No, es que no puedo, pero es que, hermano, si la palabra lo dice que tenemos que perdonar. No, si yo sé que la palabra lo dice, pero mientras Dios no me hable a mí, ha pasado, ¿no? Uy, si está escrito, hermano, hace más de 2000 años que está escrito ahí. ¿Qué esperamos? Pero es que somos animistas. Queremos tener una experiencia sobrenatural y mientras eso no pasa, o sea, miren lo grave que es esto. Miren lo grave que es esto. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero estamos diciendo en otras palabras, con esa actitud, no me es suficiente esto. Miren lo que estamos diciendo. No me es suficiente. Es la profeta mayor. Es la profeta mayor, pero estamos diciendo con la actitud, no me es suficiente, mientras Dios no me hable, yo no hago. Muchos que están acá, y todos, tenemos un ministerio específico que Dios nos ha entregado, o un don. Pero mientras Dios no me hable, no voy a hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa. La palabra dice que debiendo serían maestros, aún tenéis necesidad de leche. Hermano, yo tengo una pregunta. Como estaba hablando del tema de la diferentes iglesias, ¿en la Biblia se habla sobre una falsa iglesia? sí. Sí, se habla sobre una falsa iglesia. Se habla de falsos profetas, De falsos profetas. de falsos maestros. sobre todo en los últimos tiempos, dice que surgieron hombres amadores de sí mismos. no van a querer oír la sana doctrina. Sino que se amontonarán, dice, a falsos maestros. Se amontonarán. Ahora hay. Y eso lo vemos ahora. Y hoy día, y vemos que dentro de la misma iglesia, dice, no son varias, que uno dice, bueno, pero son muchas, dentro de nosotros mismos también. Hay fuegos extraños. Que igual se Uno de los fuegos extraños tenemos, ¿cuántos solo Jesús en la iglesia? Fuego extraño, hermano. Dijo el príncipe de los predicadores, que aunque cayeran del cielo los milagros, si no es conforme a la Escritura, no es de Dios. Así de sencillo. Y ni siquiera toque su ropa, dice. Pero aquí nos paramos y le digo, hermano, pedir usted el domingo. Y yo digo, Señor, ¿a dónde está? ¿A dónde está tu claridad, Señor? ¿A dónde? No, la de él está. ¿Dónde está el discernimiento del que dice, usted póngase aquí arriba? Eso me molesta a mí, eso me molesta. Hay que ser temeroso. ¿Ya? Y yo no quiero ser consumido por fuego extraño, por causa de ese fuego extraño. Porque yo participo con ese fuego extraño, soy parte de lo mismo. Y yo no estoy para eso, yo estoy para sacar del error. El problema es que la iglesia sigue ese error, hermano. No quiere aprender. Y ustedes dicen, hermano, la palabra, un par de días atrás, se van atrás, nos encontramos con algunas situaciones así. Está escrito, aquí dice, hermano, no, pero que como dijo el pastor, es que si el Señor no me habla, no... Oigan, la palabra, esa es la voz de Dios. Muchos esperan confirmación de profetas. Quiero que un profeta me hable. O sea, estoy poniendo el profeta por sobre la palabra. Claro, ¿cómo se le puede ocurrir? Y eso es parte de la ignorancia. Nosotros mismos, ¿cuál es la tarea nuestra? Llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Llenarnos. Para no tener que decir, voy a esperar que Dios me confirme. Oiga, si me está confirmando la palabra hace más de 2000 años. Hermano, pero fue bueno sí que haya sido ese derramamiento, pero ¿en qué Por momento, supuesto, ¿en sí. qué momento De todas maneras. pasó que la iglesia no siguió en la misma celda?
Cuando dejaron de estudiar la La escritura. palabra. Cuando dejaron de estudiar la palabra, hermano. De conocimiento. Yo no, hermano. Lo que no entiendo es que cómo se le llama derramamiento del espíritu si los resultados eran, entonces no era el espíritu, O sea, sí. o igual pero no. Ahí está el problema, hermano, porque si hay mover del Espíritu Santo, ¿cuál es mi filtro para ver realmente si Es o no es o no es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el filtro? El conocimiento. La palabra. conocimiento, hermano, nada La más que palabra. eso. Mira, el otro día vi un video de una iglesia pequeña así como esta, y había un predicador carismático, el hombre carismático para predicar, y la gente estaba toda tomada, y de repente viene, se acerca y hace así, y todos para atrás. Y donde uno cayó le pegó a un niño chico, el niño chico cayó del asiento, se pegó en la cabeza y se puso a llorar. O sea, ¿eso es de Dios? No, o sea, si tú lees la Biblia cuando el Espíritu Santo se movía y había manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de los hechos, tú no ves ese tipo de cosas. Era orden. ¿Me entiendes? Y lo más importante, el Espíritu Santo, que tiene un ministerio que es integral, pero la obra mayor del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros, Y sobre todo hay paz. es santificarnos. Hay paz en ¿Entiendes? los corazones. O sea, si yo estuve lleno del Espíritu, me moví, y después estoy en una esquina tirado borracho, yo podría dudar que realmente si es el Espíritu Santo o no. Pasa eso, pastor. Yo tengo que dudar. Bueno, tengo ese derecho a la duda. Que de hecho La la palabra escritura lo que permite. el Señor mismo nos pide. Pesemos los espíritus. Sí. Pesemos los espíritus. Porque dentro de la iglesia, dice en tercera de Juan, ¿cierto? Estaban con nosotros, pero nunca fueron nuestros. Porque si hubiesen sido nuestros, hubiesen permanecido con nosotros. Yo creo que pasa que se puede malinterpretar que puede ser una blasfemia contra el Espíritu, porque mucho puede también pasar eso. El supuesto, miedo, sí. pero el miedo, pero ¿qué provoca el miedo? La falta de conocimiento. La falta de Eso es lo que conocimiento. puede Porque si yo tengo conocimiento de la palabra, no me pierdo. Porque digo, no me dio. El otro video que vi era de un pastor que estaba ungiendo con el martillo de Thor. Era su martillo. Y tocaba así, y yo dije, ya pegar, así que lo hacía, hasta ahí, no le pegó, la tocó nomás y la hacía, ay, se fue para atrás con el martillo de Thor. Ungiendo con el martillo de Thor, hermano. Es un show. O sea, Es un show de es un entretenimiento. show, hermano. Entretenimiento. Ahí no está Dios, es un fuego Si extraño. no hay palabra de Dios, no hay nada. Yo tengo una consulta, pero no sé si Hágala. de hecho la tengo desde ayer. Hágala y arranque, por hermano. Creo Pero que negro. es el tema de que sé que hay alguna gente que dice que el cese de la profecía, que ya no deberían haber más profetas, y otros dicen que sí, puesto que hubieron profetas después de que resucitó Cristo en ellos. Entonces me gustaría tocar, no sé si viene al estudio, pero sí. Ya, no viene en el estudio, pero vamos a hacer una. Pues, Vamos a cobrar aparte. Vamos a cobrar aparte. Es que ya que estamos hablando del conocimiento. Está bien. Los profetas como tales llegaron hasta Juan. ¿Cuál fue la tarea del profeta? Del profeta. Dice que la escritura fue traída a través de profetas. ¿Cierto? Profetas y apóstoles. Se completó. No hay más profetas de ese tipo. Hoy día hay un don de profecía. ¿Qué es lo que va a hacer el hermano? El Señor va a levantar al hermano Luis y le va a hablar lo que dice la escritura. No hay nada nuevo ahí. Eso es. Que me venga que el Señor dijo aquí, que mire, hay profecías personales, sí lo hay. Porque eso es a través del don de profecía. Pero que vengan con un evangelio aparte, porque el profeta desde entonces vino a entregar el mensaje del evangelio, que ahí está plasmado. No hay otro evangelio más. No hay mormones, no hay testigos de Jehová, no hay adventistas, aunque usen la Biblia. Así de sencillo, si la cuestión es clara. O es blanco, o es negro, pero no es plomo. Quizás también sería bueno decir para complementar que, como decía el hermano Roberto, ya no hay profetas. Lo que hay es don de profecía. Y el don de profecía se da en el momento en que Dios quiera que una persona sepa algo que va a suceder. Por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo, no me acuerdo qué ciudad tenía que ir, y vino un varón, murió con el Espíritu Santo, y pescó el cinto de Pablo, y se amarró las manos y los pies, y dijo así, el varón que es dueño de este cinto, será, algo así, me lo estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente,
así será atado en tal lugar. ¿Entiendes? Eso fue un don de profecía. Dios le está anticipando a Pablo lo que a él le iba a suceder a través de un hermano en la fe. Hermano, y se cumple la misma palabra que dice que Dios no hará nada en la tierra si no se lo anuncia a sus hijos. A sus hijos, que somos nosotros. Y nos va a advertir. Pero que venga un evangelio aparte, no. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que tener conocimiento. Y lo otro también, Roberto, que hoy día hay iglesias que tienen el ministerio profético y apostólico. Esas son iglesias herejes. No, herejes. Porque hemos dicho, de nuevo, ya no está el ministerio profético. Lo que está hoy opera es el don de profecía, hermano. Y que el Señor puede usar a cualquiera de nosotros en algún momento. Y Dios nos va a recordar a través de esos hermanos que usan como instrumento, como profeta o instrumento le llamamos, nos va a recordar el mensaje, la escritura. Y si tiene un mensaje particular, Dios se lo va a entregar a usted, así, en silencio, a través del hermano que ni siquiera lo va a conocer. Pero eso es diferente a que hoy día usted le hace una pedra y sale un apóstol, ¿verdad? Y eso no existe. Hoy día no hay. Pero ahí estamos. Hay muchos que Lamentablemente. se llaman apóstoles. Y eso es fuego extraño delante de Dios, porque eso no es de Dios. ¿Ya? Y le usa la escritura. Por eso tiene que conocerla, para que pueda tener discernimiento. Y el Espíritu Santo es quien lo va a hacer entender y saber reconocer si es de Dios o no lo es. Pero sin conocimiento de la palabra, se va a perder junto con esos caballeros. Y es cortita la cosa. Si no sabemos, o somos de Dios o no lo somos. El que no es conmigo, dice la Escritura, es para la palabra. ¿Cierto? Conmigo. 1910, ya estamos acercándonos ya. Los laicos de Valparaíso y Santiago abandonaron la iglesia metodista episcopal, invitando al pastor Huber a ser su pastor fundando la iglesia metodista pentecostal de Chile. Ahí se separó. Empezaron los cismas. Después de esto termina una tremenda pelea con la iglesia, la que está en Santiago de Chile. JBC 40. La JBC, no con la JBC. La original, que está en Talca, en la tierra del hermano Fuente. Ahí está la original de este tema. Después, por peleas y discusiones, se armó y siguen peleando por lo mismo, acá arriba, en Santiago. Ustedes han escuchado eso, pero no podemos llegar allá. En 1925, la nueva constitución chilena que estableció la separación de la iglesia del Estado. Pero en ese entonces, en 1925 y en 1933, la iglesia católica dijo, el Estado se separará de nosotros, pero nosotros no nos separamos del Estado, la iglesia católica. No quiso soltar el poder. No quiso soltar, hasta el día de hoy. ¿Ya? En 1929 se inaugura el templo de la JBS, actual catedral, no sé si será evangélica, pero es la catedral de Santiago. En 1950, el pastor Manuel Umañas es ungido, ¿cierto?, obispo de la misión o de la iglesia metodista pentecostal, constituyéndose así en el primer obispo pentecostal chileno, el primer obispo, ¿ya? Pastor Manuel Umañas. Ahí nace la gloria de Dios. ¿Ya? En 1975 se realiza por primera vez, en ese tiempo era mi jefe, por primera vez el Te Deum evangélico, porque él nunca fue partidario de la Iglesia Católica, por eso se hizo cristiano. Para que los que no sepan, si llegan al cielo se encuentran ahí, dicen ¿por qué? Porque él era su hermano. ¿Quién? Se entendió. José Augusto Ramón Pinochet Ugarte. ¿No era católico? ¿Ah? No era católico. No, cristiano. Él comenzó el Te Deum, dijo, no, esto tiene que ser la iglesia que es verdadera. ¿Qué le parece? Todo lo que se le puedan atribuir, decir, es lo mismo que pasa hoy día. No, que este fue, nunca estuvo. Ese ratón se comió el queso, fue un ratón hace 50 años se comió un queso, pero el ratón que va ahí, ese fue. ¿Entienden? O sea, siempre le van a poner porque él, bueno, el Señor lo utilizó aquí para que este país, ¿cierto?, no cayera en las manos del comunismo, el ateísmo. ¿Ya?
el principio del comunismo, ¿cierto?, es que ellos practiquen la alienación, es decir, sacar a Dios del hombre, del corazón del hombre. Su ideología es intrínsecamente atea. Atea, sin Dios. Así tal cual lo dice, ¿ya? Tiene que practicar la alienación. Hombre sin Dios, porque el hombre que tiene a Dios no puede luchar por un ideal. Así tal cual lo dice, ¿ya? Y lamentablemente, en el sur, Lota, Coronel Arauco, Cucuranilagüe, no, Cañete Lemo. hermanos que son comunistas, pero nadie se lo quita. Yo tenía muchas... No se entiende eso. No sé, yo no lo entiendo. Es falta de conocimiento bíblico. Es falta de conocimiento. Porque mientras más me introduzco la palabra, Pero yo no necesito conocimiento si el Espíritu Santo me habla. Dice. Ahí es cuando el Espíritu le habla. ¿Cuál Espíritu? ¿pero qué espíritu? Claro que les habla. Porque dice que engañará aún si es posible a los escogidos. Se vestirá como ángel de luz. A decirle una mentira al diablo, a usted le va a decir 99 verdades. ¿Ya? Así que ahí está don José Augusto. Ya. De acuerdo al decreto supremo 924, el 12 de diciembre de 1983, el Ministerio de Educación abre la puerta a que en todos los colegios de la República, entre otros credos, también se pueda hacer clases de religión evangélica. Y ahí nacen los profesores de la iglesia evangélica. En 1985, el Ministerio de Educación aprueba los planes y programas de iglesias y corporaciones evangélicas presentados por Comité Nacional de Educación Evangélica, CONAEP. ¿Ya? En ese tiempo nació nuestro Instituto William Paulino. En 1993 se crea el Consejo de Organizaciones Evangélicas, que es el COE. En esa época adherían al COE más del 90% de las iglesias evangélicas en Chile. Hoy día casi no existe. Hay como 50.000 organizaciones, porque cada uno se cree el dueño de la verdad, el dueño de la y escribida la palabra. En 1999 se dicta la ley de culto, que norma la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Hay una anécdota en bueno, humildemente yo participé ahí para que pudiéramos tener la ley de culto en Chile. ¿Ya? Y tuvimos un traspié en ese entonces con el señor Lago. No quería que hubiera ley de culto en Chile porque Chile era católico. ¿Así? Y un personaje que le digo yo que era mi profesor, Juan Berli, pastor luterano, venía con un señor de Alemania que estaba a cargo del libre comercio, el tratado del libre comercio. Y estaba manejando el tratado del libre comercio. Cuando se le puso el tema de la ley del culto, y yo, él rotundamente un no. Estaba la señora Bachelet, estaban otros ministros que también fueron presidentes después. No. Hablaron ellos en alemán, yo no lo entendí. Y me dice, Roberto, nos vamos. Nos paramos, estábamos en ese momento estábamos en el círculo español. Y salimos de la reunión. Y salimos, nos fuimos. Y dije, ¿qué pasó? No, el tema que como se negaron a la libertad de culto en Chile, nosotros le negamos la entrada al Tratado de Libre Comercio. Nos fuimos a la moneda porque mi profe trabajaba en la moneda. Pasaron como menos de un mes, nos llamaron. Ahí nos reunimos en el Congreso Nacional, atrás de la moneda. Él dice, hemos visto y hemos hecho algunas conversaciones y sí, hay libertad de culto. ¿Para qué? Para que Chile entrara en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué les parece? Anécdotas que pasan, y gracias a los cristianos, a esa reunión que hubo en ese periodo, pasó. Ya. En el año 2000 es nombrado capellán en el Ministerio de Defensa. El pastor es un viejito muy buena persona, Eleodoro Torres González. Tuvo un programa en televisión nacional por muchos años.
Puerta abierta. Claro, sí, sí, sí. Muy buena persona, un hombre muy carismático, muy de piel. ¿Ah? Dios lo bendice. Sí. ¿Cómo se llama esta? Puntito. Puerta abierta. El programa Puertas Abiertas. Puertas adentro. Puerta abierta. Puerta abierta. Ahí está el dibujo animado puntito. Claro, Gustito, sí, Gustito. En el año 2002 se nombra el primer capellán evangélico de la Casa de Gobierno, ¿cierto? El pastor del Talí, Aravena Bravo, que hablaba así, y de la Escuela de Investigaciones de Chile, de David Muñoz. Es que yo conozco a mucha gente. ¿Ah? Sí. Ya, el año 2005, en otra oportunidad que también ganamos otra fecha importante, también nos costó harto. Ricardo Lago Escobar firma el decreto que declara el 31 de octubre, ¿cierto?, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes acá en Chile. Instituto mediante la dictación del decreto 142 del 26 de diciembre. También tuvimos muchas controversias ahí. No sé si ubican a Johannes Kaiser. Sí. Él nos sirvió como abogado porque él es cristiano, por si acaso. Si iba a ser presidente, es el mejor. Sí. Él nos ayudó para los dos casos, para este. Kaiser, es republicano. Sí, para que pudiéramos tener el 31 de octubre como Día de los Evangélicos, ¿cierto? Y anteriormente me equivoqué con la presidenta, que estaba la señora Bachelet, y tuvimos una discusión con mi profe, porque la familia de la señora Bachelet eran franceses, ¿ya? Y eran hugonotes cristianos. Cristianos, hugonotes. Y ella atea, pero atea. Que se lo dijo en la reunión, claro, socialista, en la reunión se lo dijo, y estaban todos estos caballeros. Señora, me dice mi profe, me extraña usted, señora Michelle Bachelet, le dice que usted se oponga tanto, ¿cierto?, al protestantismo, a la iglesia cristiana, cuando sus padres, ¿cierto?, de raíces hugonotes, en esos albores le dio una maravillosa, ¿no? Es decir, un doctor en historia. Y le dice la señora Bachelet, que bien que conoce usted a mi familia, señor Verli, sí, los conozco mucho, incluso a sus abuelos. ¿Qué le parece? Así que firma nomás. Gracias, abuelo. Se declara que el 31 de octubre sería legal entonces en conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Está ella firmando la... Le templaba la mano, lo tuvo que No quería. Listados de confesia y respectivas de los inicios de cada iglesia. Aquí falta, yo tengo un calendario casi de todas las iglesias. Por eso sé cómo nacieron todas las iglesias aquí en Chile. Quiénes las fundaron, cuál es el propósito, qué fin tienen, cuál tiene misión y cuál no tiene. Y una misión de Dios también. Esto va a estar para que ustedes lo puedan buscar después, ¿cierto? Va a estar en la nube, para que lo bajen, lo analicen, lo estudien. Hay mucho más material. Para la presentación. Sí. Ya, eso ya lo pasamos ya. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126. Irán andando llorando el que lleva la preciosa. ¿Cuál sigue? Irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverán a venir con regocijo, trayendo la cabina. Eso le falta. Ya, Dios te bendiga. Estas son las primeras iglesias. Y esto es el sur de Chile. Miren los niños. Mandolina, una quinta, No, con su buen sal. el baño. Por Marina. Sí, eso ya se perdió ya. Lamentablemente. Ya, hermano, eso ha sido por hoy. Y ahí terminamos este estudio que es maravilloso, ¿cierto? Este periodo. Yo les insto, hermano, a que estudiemos la Biblia. Estudiemos y estudiemos. Es bonito cantar aleluya, gritar y es maravilloso. Pero más maravilloso es salvar el alma, porque los cánticos y los aleluya me van a salvar. Me va a salvar el conocimiento, porque por el conocimiento voy a ser juzgado un día. ¿Ya? No, que enseñe la palabra. Que enseñe la palabra, lógico.
¿Ah? Eso es lo que queremos nosotros, esto, nuestro pastor, hermano Luis. El anhelo que hay es que podamos crecer en conocimiento. Imagínense que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, Disculpe, hermano, pero la iglesia en sí, casi la mayoría ahora están como igual enseñando, siempre dan clases bíblicas. sí, Quizás no como uno quisiera, como claro, pero sí igual. pero la tarea suya es usted mismo, ¿cierto? Y como decía mi Claro, hermano, como los pastores allá, ¿cierto? Se encerraban ahí. Claro, que el encierro no es para la escritura, es para la oración. Sí. Porque dice que nuestras oraciones, nosotros acostumbramos a orar así a un cuello, no, es en secreto, porque Dios lee el corazón. Antes que yo hable, ahora mi boca, Dios ya conoce la necesidad de mi corazón. Es como cuando usted le presenta a un enfermo y ¿cómo se llama aquello que tiene? No, hermano, el Señor lo conoce, usted presente a la persona. ¿Ya? Hay hermanos que llegan a la iglesia por primera vez y le falta el hermano que está al frente, hermano, pase, venga aquí. El hermano no vuelve nunca más a la iglesia. Lo mata. Déjelo ahí calladito. Déjelo que el hombre crezca, que Dios lo haga crecer. Nosotros no hacemos crecer a nadie, es Dios, el Espíritu Santo. Ya, pero esa es la idea de poder estudiar, escudriñar, para que vaya creciendo Cristo en nosotros, como decía mi hermano ayer, anoche. ¿Ya? Y claro, esto no es instantáneo, así como en el café que, pum, de la noche a la mañana. Es un proceso, hay algunos más lentos que otros, pero con la palabra el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y si no tenemos mucho conocimiento, y pidámoselo al Señor, el Señor nos va a dar sabiduría hasta que sobreabunde. Yo lo puedo enseñar la Escritura, pero el Espíritu Santo es el maestro, ¿verdad? Así que hermano, Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Usted levantó la mano y yo me hice el ciego. ¿Qué pasó? No, en algún punto cuando estábamos hablando sobre las divisiones de la iglesia, igual, bueno, ustedes lo comentaron, igual fue algo extraño. Yo creo, si algo creo yo sobre la creencia, o sea, sobre la palabra de Dios, es que el diablo básicamente lo que hizo fue dividir la iglesia, y en todas partes estamos, en todas las iglesias estamos. Y eso es lo mejor que usted dice, que igual uno tiene que estudiar la palabra para saber identificar qué es real y qué no es real, o qué es de Dios y qué no es de Dios. Sí, Básicamente llegar a la conclusión. Lo que pasa es que el diablo siempre va a operar sobre la ignorancia. Entonces, el negocio del diablo es que nosotros no conozcamos la palabra. ¿Entiendes? El mandato divino es escudriñar la escritura. Porque ella de mí y ella de día y de noche. De hecho, usted dijo una frase muy que me quedó grabada igual: el diablo te va a decir 99 verdades para decirte una mentira. También es bien llamativa esa frase. Pero más que todo era eso. Pero es bíblico, si cuando uno Jesucristo siempre habla con Eva, como que siempre suena celular, es que el Jesús o la puerta, o te llaman, después cuando Jesús fue al desierto, también tergiversó la verdad, pero usó la verdad. Necesita la ¿Me entiendes? Entonces, Satanás es muy sutil. Por eso que nosotros no podemos quedarnos solamente con una lectura bíblica. La lectura, hermano, yo la voy a leer y más rato me voy a olvidar. Lo que no se te va a olvidar nunca más cuando tú la meditas. Cuando tú tienes desarrollas un pensamiento crítico de lo que estás leyendo. No importa que no leas un capítulo. Si tú lees un versículo, pero tú lo analizas, tú meditas, tú oras y extraes la enseñanza y eso lo aplicas a tu vida, nunca más te vas a olvidar de eso. Nosotros nos olvidamos porque no analizamos, no reflexionamos, no meditamos, solamente leemos. No escudriñamos. No escudriñamos. ¿Algo más? Cualquier consulta va a ser gratis. A mí me gustaría preguntarle al hermano Josué. La clase es muy sucinta, muy cortita, pero es prolija, es buena. ¿Cuál es tu opinión respecto a la influencia que tuvo la Iglesia Evangélica en nuestro país? Después de haber escuchado esto, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue importante? ¿No fue importante? A ver cómo desde que este país nace como patria, hay hombres cristianos que influenciaron. ¿Qué opinas de eso tú?
Muchas gracias, hermano Oscar, por preguntarlo. Igual fue de gran conocimiento porque, de hecho, hay hermanos en la iglesia donde congrego, en la comuna de Vicuña, yo escuché ese apellido, Canuto. Pero nunca he pensado, o sea, sabiendo qué significa. Pero esa es segunda clase, porque el hermano Luis también en VMH, perdón, CDM, también el hermano Luis sabía hacer esa clase. Así que yo estoy aprendiendo segunda vez también, a aprender esos hombres de Dios también, y que fue, o sea, que lucharon mucho para hoy día, para que Chile conozca que hay un Dios verdadero que existe. Igual, yo creo que lo mismo en otros países, tal cual como está pasando en mi país también, hay constitución también, que tampoco los gobiernos no querían también que existía una constitución, pero por la lucha y la fuerza, yo puedo decir que Dios fue Dios también. Entonces hoy día también la constitución también tiene casi la misma característica acá en Chile. Así que fue bueno, hermano Oscar, me encantó igual el debate, o sea, la cronología también para saber cómo acá en Chile tienen esos tipos de iglesias. Sí, muy bien. Bueno, yo tengo unas amigas, Haití, ¿cierto? Sí. Yo tengo unas amigas misioneras chilenas que están en Haití. Ellas son profesoras y trabajan en un hogar de niños. Entonces el Evangelio está siendo predicado a los niños. Nosotros oramos para que esos misioneros que están allá, que son chilenos, colaboren pongan un grano de arena en el mover del reino para que se levante una nueva generación en Haití que conozca a Dios. Y va a ser de mucha bendición. Igual como fue para nosotros en Chile. Amén. Nosotros fuimos a hacer un aporte ahí, a Haití, para que era constitución. Bueno. Ya, hermano, ¿nadie alguna pregunta? Vamos. ¿Alguien quiere tomar su tecito? Porque no quieren ir a descansar. Bueno, pero que esto es importante, hermano, es interesante. A lo mejor no es en sí mismo la palabra misma, pero estamos viendo cuánto parecieron nuestros hermanos, ¿cierto? En nuestra historia. Claro, ellos dieron su vida prácticamente, porque hoy día tuviéramos libertad. La escritura, la Biblia estuvo oculta por siglos. La iglesia se dio el gusto en la iglesia de ocultar la escritura. Y ahora se dio el gusto de hacer una nueva Biblia. Y saca de Dios, a Dios lo saca de la Biblia, la iglesia católica, con su gran templo que hicieron allá en el Medio Oriente. ¿Ya? Entonces, y va a ser como en el tiempo de Roma, ¿cierto? De nuestros hermanos apóstoles, ¿cierto? Va a ser la religión oficial del mundo. O sea, ¿qué nos espera? Yo les decía, se va a volver a repetir lo que pasó en el principio cuando no conocían la escritura. Se va a volver a ocurrir, porque van a imponer por fuerza eso. Y han probado de muchas formas cómo al mundo entero someterlo. Nos sometieron a todos, en menos de un año todos encerraron en una casa, sin salir, sin poder viajar. Sí, bueno. ¿Ya? Esas son formas como estaban, digamos, yo digo, están probando cómo el mundo, someter al mundo entero. Yo le doy gracias a Dios, ¿cierto? Bueno, que tuvo gran parte en el tema fue el señor Donald Trump, para que en la última reunión de la OMS no se hicieran ellos cargo de todas las constituciones a nivel mundial, porque ellos iban a hacer y ordenar lo que se iba a hacer en todas las naciones. Si ellos decían, se termina, no sé, Cuidadores del mundial. Claro, no hay más vuelo para nadie, los aviones no vuelan. Nadie puede salir a la calle, nadie sale. O sea, ya siguen trabajando en eso porque ahora Claro. está entrando fuerte el globalismo. Y Sí. el globalismo. Y ahora cambiaron la fecha porque se debiera cumplir el 2030. Claro. ¿Ya?
Pero como no le funcionó, y bueno, yo como es tan sabio, y ahora puso este caballero nuevamente en Estados Unidos, él le frenó de nuevo. Ahora se dieron plazo hasta el 2045, para que esto sea cumplido. O sea, el enemigo quiere por todas las formas, ¿cierto?, que estemos bajo su paraguas. Y para eso va a haber persecución, van a haber muchas cosas. ¿Cómo estaremos si viene alguien a pedirnos cuenta de nuestra fe? Ah, no, yo reniego a Cristo. No nos olvidemos que hemos visto en los estudios padres de la iglesia que fueron desmembrados enteros por no negar a Cristo. Le cortaron los brazos, le sacaron los ojos. ¿Estaremos dispuestos a decir, muero ahora por Cristo? hace poco alguien del grupo envió un video de ellos con una foto. No, o sea, no quemaron la iglesia, sino que los que iban a Los matar que iban a hermano, quemar. les cayó un rayo y murieron ellos. No, murieron ellos. En otra oportunidad en África también pasó lo mismo, pero mataron a todos los hermanos. Murieron todos, los quemaron a todos ellos. Ya, en esta oportunidad Dios dijo, ya esta vuelta no. Cayó un rayo y murieron todos. Sí, Todos murieron todos. venían en moto. Iban en moto. Venían en moto, ¿vas a quedar en esa posición? Claro, murieron todos. Venían en moto. Entonces, que Dios pelea por nosotros. Entonces, eso nos va a esperar más adelante. Por eso la Escritura dice, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, para ir un dolor tan grande como nunca ha ocurrido en la tierra ni volverá a ocurrir. ¿Ya? Los van a perseguir, se van a entregar padres a los hijos. O sea, va a ser una cosa terrible. Nunca se ha vivido algo similar. Y se va a vivir, porque la Escritura lo dice y Dios no miente. Estamos preparados para eso. Como estamos viviendo, ya está casi todo cumplido. Para que Cristo venga a buscar su pueblo, la iglesia. Y los que quedan, es la gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra. Imagínense. Y nosotros venimos a la iglesia y nos dormimos. Y no esperamos el consejo de Dios. No, es un decir, sí, yo sé que tenemos sueño, porque, bueno, no, hermano, que yo entiendo, o sea, entiendo que estamos en un trabajo que son 12 horas de trabajo, entendible, sí, por supuesto, yo lo digo, pero no tratando de decir, hermano, se quedó dormido, no, porque aquí estamos bajo una presión tremenda. Es que va más allá, o sea, Claro. nos quedamos dormidos en el sentido de que, por ejemplo, no leemos la Biblia. Porque nos quedamos con lo que nos da sueño. uno va a la iglesia, no va y después se olvida. no oramos, o sea, hemos perdido pasión. Hemos perdido la pasión es la potencia que uno tiene de hacer las cosas. Tenemos que enamorarnos de Dios, de la palabra, de que Cristo mora en nosotros verdaderamente, no que lo digamos así, yo sé que Dios me ama, si todos sabemos. Yo creo en Dios, todo el mundo cree. Dios Jesucristo le dijo, cuando le dijeron, rabí, nosotros también creemos en Dios. Bien hacéis, pues le dijo. Y Satanás, el diablo y sus demonios también creen. Pues. Pero ¿cuál es la diferencia? Creemos y hacemos lo que Dios nos pide. Seguimos sus mandamientos, su ley, sus preceptos. Vivimos como un verdadero cristiano. O nos conformamos con el domingo, ¿no? O me conformo que me digan que soy hermano. Hermano, el Señor es tan justo que no va a dejar pasar nada. Y creemos que ya estamos viendo en el cielo. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde. Dios nos ayude para despertar de este sueño de la indiferencia. Veamos lo que padecieron nuestros hermanos, para que hoy día nosotros con libertad podamos buscar al Señor. Hoy día no hay nada que nos prive del Evangelio. Nada. Hay hermanos como en Haití, por ejemplo, no se les permite a los cristianos prácticamente. Y en otros países también, África mismo, China, en la India,
Japón, mundo árabe. Corea, Corea del Norte. Los islámicos. los islámicos. Bueno, pero entre comillas, los islámicos se están convirtiendo en el evangelio. Pero Los chinos igual. cierto. Los chinos igual. Y China también. No hacer cosas que a mí la escritura dice que yo habiendo sido para otro, ¿cierto? Me vaya a perder yo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Habiendo sido heraldo para muchos, vaya a perderme. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hermanos, todos juntos, busquemos al Señor, hermano. Amén. ¿Ya? Dios les bendiga. Hermanos, eso sería por hoy la clase. Y